Bienvenidos a todos y todas. Les damos una cordial bienvenida en este día frío a nuestro webinar Creando Contenido Interactivo con PictoChat. Yo me presento, soy Fernanda, parte del equipo del Centro de Desarrollo Docente, y me acompaña también Yeniré. Ambas vamos a estar facilitando este espacio que tiene como objetivo que conozcamos una herramienta, conozcamos la herramienta de PictoChat y junto a ello también podamos reconocer las potencialidades que ésta tiene respecto a términos pedagógicos, y también podamos conocer sus elementos, lo que nos entrega, y también poder hacer un paso práctico, un paso a paso que Yeniré nos va a ir mostrando para que podamos después también practicar y llevar a cabo alguna creación de un recurso que nos sea de utilidad. Este espacio está siendo grabado porque también va a ser un espacio que después, posteriormente, tanto ustedes como otros docentes que quizás no pudieron asistir y se habían inscrito, u otras personas quieran acceder a los contenidos y a los elementos que aquí vamos a trabajar y vamos a conocer, puedan tener acceso, y va a estar después en nuestra página web, en el Centro de Desarrollo Docente, cargado la grabación. Para comenzar, la primera parte de este espacio es un análisis un poco general en términos de las orientaciones pedagógicas detrás del uso de una herramienta como PictoChat. Así que voy a compartir pantallas para que revisemos estos elementos. Si tenemos dudas, lo ideal es que vayan surgiendo en el chat y luego en momentos vamos a ir deteniendo la presentación para ir contestando dudas. Entonces vamos para tener ese orden sistematizado, recoger algunas dudas y posteriormente responderlas en el momento que lo acordemos. Bueno, PictoChat, en primer lugar tenemos que saber qué es esta herramienta. Esta herramienta es una página web que nos va a permitir crear diferentes recursos, dentro de los cuales están las infografías, las presentaciones, afiches también, con múltiples formatos prediseñados y editables. ¿Qué significa eso? Que la herramienta nos entrega elementos ya previamente diseñados, son plantillas que nosotros después podemos adaptar para utilizar en nuestros recursos. Esta herramienta cuenta con una versión gratuita, y esta versión gratuita es la que Yeniré posteriormente nos va a enseñar a utilizarla paso a paso con los elementos que nos entrega. Si alguien por X motivo quiere interiorizarse más de la herramienta, quiere también conocer otros elementos o tener acceso a quizás mayor número de plantillas, de temas, puede tener una versión pagada. Pero para requisitos de este espacio vamos a utilizar la versión gratuita. Uno de los elementos que podemos formar en las presentaciones en PictoChat son las presentaciones similares a las presentaciones que conocemos habitualmente de PowerPoint, en donde podemos describir, definir y desarrollar conceptos y temas. Lo importante cuando nosotros vamos a crear un contenido que pudiese ser una presentación es previamente hacer una revisión de mis contenidos, una revisión de los temas que yo tengo en un curso, y designar y especificar, ok, en este recurso de presentación yo voy a tocar este tema, el tema A. Entonces así puedo sintetizar y buscar los elementos claves de mi tema, de mi contenido, para posteriormente llevarlo a este recurso. Es decir, tengo que realizar un escrito o un guión previo para posteriormente tener las ideas sintetizadas y las ideas claras, y posteriormente llevarlo a los recursos gráficos. ¿Qué elementos gráficos pudiese contener una presentación? Como recomendaciones pedagógicas, y tenemos ciertas orientaciones que entregarles para la creación de estas presentaciones, en donde el ideal es utilizar la mayor cantidad de iconos, mapas conceptuales, imágenes, y disminuir la cantidad de textos, pensando siempre en que sea un contenido breve, pero a la vez explicativo por sí mismo, y en donde podamos ir acompañando ciertos elementos con iconos para que
para el estudiante sea más fácil reconocer, sea más fácil también recordar quizás con memoria fotográfica, visualizar esquemas, porque así también el estudiante tiene esa facultad de ir interrelacionando los elementos que quizás hay en algún contenido, en alguna unidad que ustedes como profesores y profesoras quieran plantear en esta presentación. Otro elemento importante dentro de PictoChart son las infografías. No sé si ustedes han realizado anteriormente infografías. Las infografías también tienen que tener un trabajo previo al recurso a realizar. Y las infografías, por sus características, tienen menos contenido y texto en cantidad por la distribución que tienen, que en su mayoría son en forma vertical, también pueden haber horizontal, pero las que vamos a revisar en forma vertical, y tenemos que haber hecho esta revisión y esta síntesis de los contenidos, porque si no puede ser muy abrumador la cantidad de conceptos o de elementos que me surgen, incluso cuando uno está creando alguno de estos recursos, suele pasar, y podría integrar este tema, y uno va sumando, y al final puede quedar con mucho contenido, muchos elementos, y puede ser un poco confuso al momento después de entregarlo. Aquí hay un ejemplo de una plantilla que PictoChart nos entrega, en donde podemos visualizar los elementos que puede tener una infografía al momento de realizarla. Si se dan cuenta, está enumerado como pasos. Muchas de las infografías siempre hay elementos centrales y pasos a seguir. Entonces, el ideal es que en nuestra síntesis previa o en este guión previo de la información podamos distribuir nuestro contenido en diferentes elementos o en diferentes pasos, en diferentes quizás segmentos, para poder después llevarlo a una infografía, que puede tener letras, puede tener números, colores distintos, esquemas e imágenes. Su hija. Dentro de las características principales de los elementos mencionados, tanto de las presentaciones como de las infografías, como recursos interactivos que nosotros podemos integrar en nuestro curso, está que deben ser autocontenidos. Significa que por sí mismo pueden entregarlos los elementos centrales que yo quiero que los estudiantes conozcan. Tienen que ser breves, pensando en una presentación, aproximadamente 5 o 7 minutos, y una infografía también debe ser breve y precisa en los elementos a entregar. Por lo tanto, sigue siendo útil, y volvemos a la idea del resumen previo, de la síntesis previa de los contenidos. Tiene que ser accesible, intentar siempre tener el resguardo de tener, por ejemplo, la infografía en un link, la infografía tenerla como imagen, haberla subido quizás a la plataforma Canvas, resguardar esos espacios en donde sabemos que los estudiantes sí van a acceder a este contenido y sí van a poder revisarlo. Otro elemento importante es la calidad gráfica. Si bien no vamos a solicitar que todos y todas seamos especialistas en combinar colores o en poner quizás la misma calidad de las letras similares o las mismas fuentes de caligrafía, es importante tener cuidado en los colores a utilizar. Por ejemplo, colocar fondos y letras que se contrasten, para que así a la vista sea mucho más fácil visualizarlo y sea también más fácil de entender. Y como en todo producto académico, tenemos que resguardar los derechos de autor, considerando las referencias bibliográficas, si utilizamos contenido o información de algunos otros académicos o eruditos en algún tema. ¿Qué beneficios traen todos estos recursos que nosotros ahora vamos a conocer en PictoChart? Para el aprendizaje, en primer lugar, está la interacción del estudiante con el contenido. Uno de los elementos principales para promover aprendizaje profundo y significativo es que la interacción entre el estudiante y el contenido sea real. Es decir, se promueve que el estudiante investigue, se promueve que el estudiante visualice quizás estos contenidos de otra forma distinta a lo que está acostumbrado o acostumbrada, por ejemplo, en una videoconferencia, por ejemplo, en una grabación quizás de una PPT narrada, sino que incluir también estos elementos gráficos e interactivos que pudiesen ser de complemento para que el estudiante interactúe con los contenidos de nuestros cursos. Entrega un mayor dinamismo.
también porque son elementos lúdicos que podemos integrar, incluso también los mismos estudiantes posteriormente podrían utilizar las herramientas, si ustedes ya las conocen, y solicitarles a ellos que hagan una infografía de X tema. También podría ser de utilidad desde ese punto de vista. Y genera un mayor involucramiento de la participación del estudiante y además hay un énfasis en los contenidos primordiales y básicos entregados en estos recursos. Volviendo nuevamente a que está la tarea del docente en sintetizar estos elementos y relevar estos contenidos básicos y primordiales que es necesario que el estudiante conozca para poder seguir avanzando en un curso. Entonces ahora, Yeniré, pasamos al momento práctico para que tú nos des el paso a paso de la herramienta. Vale. No sé si hay más preguntas más que la de Mauricio. Mauricio, vamos a ver esa opción que nos acabas de decir un poco más adelante, en donde veamos las opciones que tenemos para crear y guardar pues lo que vamos a realizar en Piktochart, ¿sí? A Mauricio le contesto más adelante. ¿Hay alguien más que desea hacer alguna pregunta con respecto a lo que acaba de exponer Fernanda? Parece no. ¿Nati? Ok, entonces vamos al momento práctico. Lo primero que les voy a pedir es que abran en sus computadores la página o busquen en Google con el buscador Piktochart. ¿Ok? Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ir siguiendo paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es conocer la herramienta y luego vamos a hacer una actividad en grupo. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan allí su computador, esta página abierta, para crear en un primer momento nuestro usuario, para poder hacer el ejercicio. Entonces, voy a compartirles toda mi pantalla y vamos a ir siguiendo los pasos. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar el nombre en Google, Piktochart. Se escribe de esa manera para irnos a la página. ¿Sí? Esto nos va a llevar a esta página. En esta página vamos a encontrar pues todas las características que normalmente presentan en nuestra, la descripción de lo que es la herramienta y algunos breves como identificación de la herramienta. Y vamos a ir a la parte superior derecha para registrarnos. ¿Ok? Al colocar registrar superior derecha, si le damos a clic aquí, nos va a llevar a un formulario. Este formulario es el que debemos llenar ahora en el ejercicio que vamos a hacer. Solamente nos va a pedir el nombre, nuestro correo y una contraseña. Traten de que sea una contraseña sencilla porque el ejercicio es que lo hagamos aquí juntos. Entonces vamos a tener abierta la herramienta y cuando terminemos el ejercicio, pues ustedes podrán tener ya esa cuenta disponible. Recuerden que lo que estamos haciendo al crear esta cuenta, es tener esta página disponible o esta herramienta disponible en su versión gratuita. Eso nos va a permitir hacer algunas cosas dentro de la herramienta y otras que solamente permiten la versión paga. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar nombre, un correo y una contraseña. ¿Sí? Yo ya tengo una cuenta, voy a iniciar sesión. Una vez que ya ustedes también tengan su cuenta, pueden iniciar sesión con sus correos. ¿Sí? Voy a ir ingresando yo mientras ustedes van creando su cuenta. Si tienen dificultad con algo, pueden ir haciendo consultas por el chat, que Fernanda va a estar allí monitoreando también esas preguntas, ¿sí? Entonces, yo voy a entrar con mi usuario y contraseña. Y lo que primero que les va a presentar es esta interfaz sencilla que tiene Piktochart. Piktochart nos permite hacer infografías, presentaciones, carteles, informes, volantes y personalizados para algunas redes sociales. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar hoy son dos principalmente. Una que tiene que ver con infografía, visualizar cómo están las infografías,
y qué podemos también hacer en presentaciones. Ambas las más importantes para crear contenidos y compartir en Canvas, y por eso es que vamos a hacer uso de estas dos, que están aquí en su menú a mano izquierda. En el menú izquierdo van a conseguir las principales funciones. Prácticamente todas las funciones de Piktochart se encuentran en el costado izquierdo. Entonces, aquí podemos ver el tablero. El tablero nos va a permitir ver todas nuestras creaciones, ¿sí? Después tenemos... Ajá, disculpa que sí, es que hay algunas cosas en el chat porque no han podido crear su cuenta, entonces... ¿Esperamos unos minutos? Sí, perdieron como un poquito el hilo en esta parte. Para que todos vamos a esperar juntos. 2 minuticos para ir esperando a que quienes faltan por crear la cuenta. Recuerden que les va a colocar, les va a solicitar nombre, correo y contraseña. Entonces vamos a dar 2 minutos para... señalan que hay que completar más información luego de eso, como perfil de usuario. Sí, normalmente estas páginas lo que nos permiten es que en ese primer formulario ya uno llena unos datos específicos de forma pues lo más sencilla que se pueda. Y después una vez que puedan ingresar ya no les va a pedir más datos con respecto a más datos que necesite la herramienta. Entonces, los datos que les pida ahora no se los van a volver a solicitar, solamente lo hacen una vez y ya luego lo que hacen es ingresar a la herramienta con usuario y contraseña, como yo lo acabo de hacer. Sí, ¿Están preguntando más cosas? Sí, el ingreso puede ser por Google, por algún email que ustedes ya tengan, o también, Patricia, pudiese ser que tú crees una nueva contraseña con cualquier mail asociado, como una cuenta nueva. Yanire, mientras tanto, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, pueden abrir micrófonos y hacer preguntas. En el tablero, las opciones que aparecen, infografía, presentaciones, tú dijiste que eran 2 las que podíamos asociar a Canvas. ¿Cuáles eran? Todas las podemos asociar a Canvas, solamente que vamos a trabajar hoy infografías y presentaciones porque con ellas podemos hacer recursos de contenido. Entonces, estas dos nos van a permitir crear, como las presentaciones tienen que ver como si fuésemos a hacer como fuéramos a presentar o a crear un PowerPoint, por ejemplo, y las infografías también nos permiten hacer resúmenes sobre contenidos importantes. Entonces, por eso es que estas dos son las que vamos a utilizar hoy. Sin embargo, cualquiera de estas opciones tiene para descargar como imagen y poder compartirlo en Canvas. ¿Sí? Lo que vamos a trabajar hoy son dos, pensando en creaciones de contenido como tal, de temas que ustedes manejen o que ustedes quieran presentarle a los estudiantes. Sin embargo, todas tienen las mismas opciones de descargar en su versión gratuita como imagen. O nos da un link, que eso lo vamos a ver más adelante cómo lo montamos en Canvas. ¿Sí? Todas tienen esa opción. ¿Sí? Sí, una de las últimas preguntas para que Yanire sigas avanzando es la diferencia entre Canva y Piktochart. ¿Cuál es alguna razón para preferir Piktochart? Sí, ambas tienen las mismas funciones. Puede ser preferencial por algún tipo de plantillas o de imágenes que manejen, pero las dos se manejan con los mismos aspectos. Tener plantillas y trabajar sobre todo con links. Ahora, por ejemplo, a diferencia de Genially, que es otra herramienta diferente, que existe mayor interactividad e incorpora otras interacciones con las páginas. Entonces eso significa que nos permite ir a otras páginas, a descargar de formas distintas, pero entre Canva y Piktochart no vería una relación. Igualmente es una versión gratuita y otra paga, y eso implica que nosotros tenemos ciertas opciones en la gratuita, como descargar imágenes de igual forma,
o descargar de otras formas haciendo uso de cuentas Pro. Pero ambas trabajan con la misma, tener plantillas y que además estas plantillas tengan hipervínculos a alguna página o otra página diferente a donde estamos trabajando. Solamente sería cuestión de más de preferencia que de una diferencia muy grande. ¿Sí? ¿Podemos ir avanzando? Sí. Sí, vamos a ir recogiendo de todas maneras las preguntas por el chat y vamos a ir pues compartiéndolas en la medida que vamos a ir creando. ¿Sí? Entonces, decirles que Piktochart tiene, como les decía, un menú al costado izquierdo, y esto implica que prácticamente todas las funciones las vamos a ir revisando en este menú. Entonces tenemos el tablero. El tablero va a ir incorporando todas aquellas cosas o no todas aquellas creaciones que nosotros ya hicimos o hayamos hecho, como es esta. Podemos agregar una carpeta y las carpetas nos van a permitir organizarnos, organizar nuestras creaciones. Entonces aquí yo pudiera colocar una carpeta que se llamara unidad 1 y en la unidad 1 puedo desplazar todas estas cosas que están aquí afuera a mi carpeta de unidad 1. Y así, o por curso. Si tengo varios cursos, puedo crear carpetas por curso y colocar los documentos que haya creado desde aquí abajo. Entonces, es una manera de organizar distinto nuestro tablero. ¿Sí? Luego está crear nuevo. En crear nuevo nos va a permitir las opciones de seleccionar si queremos infografías, presentaciones, carteles, ¿sí? Y aquí abajo nos indica en qué tamaño va a quedar, por ejemplo, los carteles, informes o volantes. Entonces aquí nos determina que va a quedar en un tamaño hoja carta. Entonces determinemos si esto que estamos haciendo nos va a servir para eso que necesitamos, ¿sí? O las medidas que nosotros necesitemos. Eso con el aspecto de creación, de crear uno nuevo. Entonces tenemos estas opciones, como les decía, y luego tenemos aquí abajito, tenemos un aspecto que es bastante importante y que ahora prácticamente todas las herramientas digitales lo tienen, es la inspiración o otros que hayan compartido su trabajo. Entonces, cuando otros comparten su trabajo, también podemos tener visión o visibilizar, o sea, hacer visible aquello que nosotros realizamos como creadores de contenido o visualizar lo que hayan hecho otros para tomar ideas con respecto a alguna temática en específico o alguna organización que queramos hacer. Por ejemplo, si yo quisiera tomar esta idea para tener unos datos y hacerlo gráficamente igual, pudiera inspirarme para esto. Por eso ellos lo llaman inspiración. ¿Sí? Y es donde nosotros podemos compartir y revisar lo que tienen otros. ¿Sí? Entonces, una vez que yo haya determinado cuál es el que vamos a trabajar, en este caso voy a hacerles el ejemplo de la infografía, y luego vamos a ir a presentaciones para contestar un poco también lo que nos preguntaba Mauricio, es que al entrar en infografía, si yo hago clic en infografía, fíjense que yo tengo una serie de plantillas, que era lo que nos comentaba Fernanda a un inicio. Yo tengo una serie de plantillas y yo puedo escoger cuál es la que se ajusta más al contenido o aquella idea que yo tengo principalmente del contenido que voy a utilizar o aquel guión que voy a utilizar. Entonces, supongamos que queremos utilizar esta, solamente le doy aquí a usar plantilla, ¿sí? Y fíjense que él me dice, aquí abajo en la parte inferior me dice de qué tamaño es esa plantilla. Todas van a ser, como son verticales, pues todos van a ser en ese sentido, usar plantilla. Y si yo le doy a usar plantilla, él se va a cargar y fíjense que ya me carga la plantilla predeterminada. ¿Sí? Si yo quisiera escoger otra, puedo escoger otra. ¿Sí? Si voy nuevamente a infografía y supongamos que quiero usar esta, recuerden que solamente se da aquí a usar plantilla y me carga la plantilla. Este va a ser como nuestro lienzo. Las plantillas son el lienzo que nosotros vamos a utilizar para ir
creando nuestro contenido. Lo importante de la selección de las plantillas es que ustedes puedan hacer la mayor parte de sustitución de información y no de ajustes adicionales. ¿Qué significa esto? Que si yo quisiera utilizar esta plantilla, yo solamente debo hacer ajustes de texto, por ejemplo. Por supuesto no voy a dejar el mismo texto, sino que le voy a colocar, por ejemplo, recomendaciones sobre COVID, por ejemplo, ¿sí? Y yo solamente sustituyo texto, puedo colocar sustitución de logos y dejar los elementos más importantes en lo que es la plantilla. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer modificaciones de las imágenes? Por ejemplo, en este caso no necesito que salga este elemento. Fíjense que yo si selecciono, fíjense que está punteado. Cuando yo paso por encima de todos los elementos se puntean o están punteados. Entonces, si yo quisiera quitar este elemento, solamente selecciono o hago clic y borro. Si quisiera seleccionar este elemento, selecciono. Fíjense que ya no queda punteado, sino más oscuro y borro. ¿Sí? Todos los elementos pueden ser modificables. Ahora, la idea de las plantillas es precisamente que no tengamos que quitar tantos elementos, sino que trabajemos con los que ya están disponibles. Entonces, sí. ¿Te puedo interrumpir con algunas dudas? Sí, claro. Vamos a ir avanzando con las dudas. Ya. Preguntan en términos de plantillas si hay plantillas institucionales disponibles. Hasta el momento tenemos plantillas disponibles, pero para PowerPoint. Sin embargo, podemos utilizar logos de la universidad, que esos sí se los podemos compartir y los tenemos allí disponibles. Así como hicimos ahora con las presentaciones de Zoom, que tenemos nuestro logo, tenemos el fondo, podemos compartir logos que pudieran utilizar para estas plantillas. Y así, por ejemplo, si quisiéramos colocar el logo de la universidad, solamente es de colocar la imagen, ¿sí? Sustituir, cambiar imagen. Sí. Otra de las preguntas es si son de uso libre. ¿Qué son de uso libre? Las plantillas. Hay algunas que son de uso libre y otras que la misma herramienta te dice que son versiones Pro. Entonces, esas que dicen que son pagadas o versiones Pro son las que no podemos utilizar, ya que estamos utilizando actualmente son las gratuitas. Pero hay muchas plantillas gratuitas. ¿Sí? Y una última en relación a las plantillas es si tienen un formato de póster, hay plantillas que tengan un formato más pequeño, como de diapo de PPT. Con las diapositivas como las PPT, vamos a utilizar las presentaciones. Estas infografías vienen con este tamaño predeterminado y nosotros para ponerla en Canvas, por ser una versión gratuita la que tenemos, vamos a utilizarlo y vamos a descargarlo como imagen. Con esa misma disposición que nos colocan allí. Y en el código que nos va a arrojar, o en ese código HTML que les voy a mencionar después, vamos a poder cambiar las medidas, ¿sí? Las medidas a lo que nosotros queramos. Pero eso es en código que ya vamos a ver más adelante cómo podemos hacerlo, ¿sí? Como para colocarlos un poco más pequeñas. ¿Alguna otra pregunta relacionada con lo que estamos? Surgió la última, dice, pero en la versión gratuita quedan las plantillas disponibles. ¿Puede quedar con el logo UC? Quedan para compartir, o sea, quedan dispuestas para que cualquier público la pueda ver. Esa es la contraparte de tener una versión gratuita de algo. Es un material que está disponible en la web y la mayoría, casi todas las herramientas, no solamente estas, sino que otras, siempre queda abierto, no tiene esa privacidad de ser un material de la universidad o con ciertas características. ¿Sí? Entonces todo el material que pongamos está disponible en la web. Si yo quisiera colocar metadatos o aquellas palabras claves que me sirven para buscarlo en internet, puede ser que aparezca mi material. ¿Sí? Gracias, Yanira. Ok, vamos a seguir entonces. Entonces podemos aquí colocar logos, podemos colocar aquí sustitución, como les decía. Y fíjense que la infografía tiene
tiene, como decía Fernanda, aspectos bien puntuales. Entonces, fíjense que yo al colocar una imagen puedo colocar un texto bien pequeño que me pueda servir bien puntual para darle información. Entonces, más o menos esta es la lógica de una infografía, como se los mencionaba, y que pueda servirnos para hacer resúmenes de alguna información importante. Entonces, si yo quisiera ir jugando con el contenido y con la diagramación de esta plantilla, que a pesar de que la plantilla nos va a servir para tener ya algo predeterminado, yo puedo jugar con todos estos elementos que están aquí también a mi costado izquierdo. Fíjense que siempre va a estar este menú izquierdo y va a estar el menú o el cintillo que está aquí en la parte superior. En la parte superior nos va a servir para colocarle nombre a nuestro trabajo o a nuestra creación. Entonces aquí, si hacemos doble clic encima de allí, le podemos colocar un nombre. Vamos a colocarle 21. ¿Sí? Y él se va a ir guardando automáticamente. Fíjense que él va a ir guardando todo lo que nosotros vayamos haciendo. Y podemos ir salvando aquí toda la información que vayamos haciendo. Y él se va actualizando. Yo puedo ir previsualizando o haciendo previsualizaciones de la información que yo estoy creando. Y aquí vamos a utilizar estas dos para compartirlo. Entonces aquí vamos a ver, cuando ya terminemos el ejercicio, vamos a revisar aquí cómo se hace para que una vez que podamos descargarlo o compartirlo, podamos montarlos en nuestro curso Canvas, que es el último paso que vamos a hacer. Y aquí está lo referente a mi perfil. Fíjense que va a aparecer sus nombres y lo que yo tengo como, pues en qué nivel estoy o qué permisología tengo, que en este caso es la gratuita con la que estamos trabajando. Jenny, Entonces, respecto a configuración, preguntan el idioma, ¿dónde se podría cambiar a español? en soporte, pero ahora lo revisamos, ¿sí? Ya voy a hacer la revisión. Entonces, vamos a ir ahora aquí a nuestro costado izquierdo y vamos a ir a las posibilidades que tenemos para, como les dije, ir incorporando o modificando cosas de la plantilla. La primera son los gráficos o imágenes. Y para los gráficos e imágenes tenemos las básicas, ¿sí? Que nos van a permitir colocar cierto tipo de elementos. Entonces, si yo solamente me paro en el elemento y hago clic encima de él, ya me va a aparecer, fíjense, en mi plantilla. Y yo puedo ir colocándole al tamaño que quiera, ¿sí? O girándolo al tamaño que yo quiera. Eso me va a servir para hacer diferentes o incorporar diferentes elementos allí. ¿Sí? Después están las ilustraciones. Las ilustraciones tienen que ver, ellos tienen también una serie de ilustraciones diversas, fíjense todas las que tenemos disponibles. Y yo puedo al hacer clic, vamos a buscar una que se vea mejor por el fondo. Al hacer clic, fíjense que ya me va a aparecer el elemento. Y yo puedo igualmente agrandar, achicar o colocar de un lado a otro. ¿Sí? Entonces solamente es de hacer clic. Fíjense que ahora están muchos elementos que del COVID o de personas que están con mascarillas, entonces esto tiene que ver, me imagino, también con el contexto en el que estamos, mucha información que tiene que ver con el tema, pues las personas están utilizando mucho este tipo de ilustraciones. Sin embargo, va a haber variados tipos de elementos. ¿Sí? Si yo quisiera estar contando una historia de un joven que, ¿sí? Yo puedo ir colocando algunos elementos. Todo depende del guión que ustedes están utilizando para la creación de contenido. ¿Sí? ¿Las ilustraciones podrían subir propias o solo las que maneja el programa? Una duda de Enrique. Sí, aquí es que podemos subir cosas, ¿sí? En esta nubecita que está acá, que es la que vamos a ir viendo. Luego están las líneas. Entonces también podemos ir colocando líneas que vayan dividiendo. Probablemente las líneas las utilicemos comúnmente para delimitar cierto contenido o dividir contenidos. Entonces también podemos usar líneas.
podemos colocar líneas. Voy a ir borrando para ir mostrándoles. Luego aquí en fotografías tenemos una serie de fotografías que fíjense que al hacer clic me permite igualmente agrandar, achicar, ¿sí? Entonces supongamos que queremos colocarlo como un fondo de algo o como una imagen que acompaña alguna información. Y luego tenemos estas que se ajustan a, algunos moldes. En este caso no tiene moldes, por decirles de alguna manera, pero hay infografías que, por ejemplo, vienen con un círculo aquí o con, supongamos, esta forma, y yo solamente al tocar aquí, él se va a ajustar. ¿Sí? Él se ajusta a la forma que tiene la plantilla. Entonces no tenemos que hacer nada, sino que solamente ingresarla en ese, como que encaje en ese sitio. ¿Sí? Fíjense que aquí lo que me dice es que esta no puede encajar porque no tiene la forma que corresponde. Pero hay plantillas que tienen esta forma, entonces ya nada más con colocar la imagen encima ya me permite hacerlo. Igual, por ejemplo, si quisiera colocar una que tuviera esto, fíjense que aquí en sombrilla o aquí sombreadito, en el fondo lo que dice es, no hay nada que se ajuste a esta forma, pero si estuviésemos trabajando en una plantilla que tuviese esa forma, nada más al colocarla o al arrastrarla allí, ya nosotros podemos tener la fotografía, ¿sí? O la imagen. ¿Sí? De eso se trata este tipo de fotografía, que se ajustan. ¿Sí? También tenemos una serie de elementos que podemos incorporar. Fíjense que esta está ladeada también. Entonces no tenemos que hacer ningún trabajo extra de recortarla, de editar la imagen, etc. ¿Sí? Después tenemos los elementos que tienen que ver con incorporación de listas. Entonces si quisiéramos colocar algún elemento donde tengamos información, entonces aquí colocamos la fotografía de la persona, colocamos información, podemos ir jugando con estos elementos de lista, ¿sí? Y podemos ir incorporando. Luego están las líneas de tiempo, que también podemos sustituir alguna información de la que está aquí. Todo esto es ir revisando cada uno de los elementos que hay, sobre todo que se ajusten a el guión que tenemos para el contenido. Y están estos también, que tienen que ver si yo quisiera colocar una información en donde tengo datos y que se comparen unos con otros. ¿Sí? Textos de comparaciones que podemos ir revisando. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, trabajar en vez de esto que tengo aquí, fíjense que si yo arrastro aquí, eliminar esto de acá y subir para acá, yo puedo, fíjense como les decía, ir eliminando cosas, colocando cosas. ¿Sí? Lo importante es que podamos utilizar lo más que se pueda lo que está dentro de la misma plantilla. Sin embargo, si hay otras cosas que yo quiero incorporar, fíjense que yo puedo incorporar esto. ¿Sí? Y supongamos que es esta misma imagen. Solamente copié y pegué y ya me trae un dato diferente. Porque estaba planificado en lo que yo quería hacer. ¿Sí? Yo puedo sustituir e igualmente ir revisando lo que me hace falta de la plantilla o lo que yo quisiera de la plantilla. Eso con respecto a los componentes que están. Con respecto a los que nos preguntaban, si yo puedo subir imágenes que son propias de, por ejemplo, la universidad. Entonces, aquí yo puedo subir imágenes JPG, PNG, GIF o SVG. ¿Sí? Son imágenes, son configuraciones o son archivos que tienen esta extensión. Entonces, yo solamente aquí presiono acá y me va a aparecer lo que yo quisiera subir.
Entonces supongamos que es esta como para hacer el ejercicio, solamente selecciono, ¿sí? Y le doy a abrir. Él se va a cargar y me va a colocar acá la imagen. Solamente es de presionar, seleccionar la imagen, abrir y él se carga. ¿Sí? Y después se pone como nuestra selección. Fíjense que ya yo he hecho el ejercicio con otras imágenes y ya me deja almacenado las imágenes que yo tengo en mi perfil. Entonces, si yo quisiera hacer otra infografía diferente en otro momento y yo quisiera colocar mi logo de la universidad, yo puedo solamente ya seleccionar y ya lo tengo listo y disponible. No tengo que volver a subirlo. No tengo que volver a subirlo, a cargarlo para que él aparezca. Entonces, lo que nos estaban preguntando, ¿yo puedo colocar el logo de la universidad? Porque este material, pues lo quiero para mis estudiantes y lo estoy haciendo para la universidad, pues aquí podemos colocarlo, ¿sí? Como un referente. Y ya me queda aquí, pero esta es una actividad que también la hace innovación con formación del CEDOC. Bueno, también quiero colocar mi logo, otro logo acá. Y fíjense que yo puedo ir moviendo los elementos, agrandándolos, achicándolos y jugando con cómo se va viendo. ¿Sí? Sobre todo con respecto a lo que tiene que ver con logos, que normalmente son los que más utilizamos o lo que queremos utilizar cuando hacemos presentaciones. Entonces yo puedo ir creando mis propios formatos de creación de estas plantillas, poniéndole el toque un poco más institucional y además pues colocando el contenido o las imágenes que yo quiera. Les quería comentar con respecto a las imágenes o recomendarle que si queremos subir imágenes, normalmente o comúnmente lo hacemos por Google. Entonces, si lo vamos a hacer por Google, o si esta es como nuestra práctica siempre buscar imágenes en Google, lo que vamos a hacer es ir a Google Imágenes, vamos a colocar la palabra o las palabras que describen a eso que queremos buscar. En este caso yo coloqué educación. Y vamos a ir aquí a herramientas. ¿Sí? Si hacemos clic en herramientas, esto es un dato muy importante para cualquier cosa que vayamos a hacer con imagen, ya sea un PowerPoint, ya sea que usted va a utilizar Pictochart o cualquier otro tipo de herramienta. Siempre les recomiendo que al buscar imágenes, ubiquen el tamaño. Normalmente cuando colocamos en imagen, solamente colocamos el texto que queremos buscar o aquella descripción que queremos colocar. Normalmente siempre colocamos el texto o aquellas palabras descriptoras y nos va a aparecer, o descriptivas, perdón, y nos va a aparecer una serie de imágenes. Y nosotros a veces no nos damos cuenta si son imágenes grandes, pequeñas, si eso tienen derecho de autor o no, sino que solamente, bueno, nos gustó una y solamente le dimos a descargar esa imagen. Pero resulta que cuando vamos a la creación del contenido en una herramienta, en cualquier herramienta, resulta ser que cuando la descargamos quedó muy pequeñita. Entonces cuando las agrandamos, siempre las pixelamos todas. Entonces la idea es que de ahora en adelante, cuando vayamos a hacer, o sabemos más o menos el tamaño que queremos, vayamos aquí a herramientas y coloquemos el tamaño que queremos que haga la búsqueda. Entonces colocamos la palabra que la describe, por ejemplo en este caso educación, colocamos que si las queremos grandes, entonces van a aparecer todas aquellas imágenes grandes y las imágenes grandes nos van a permitir colocarlas en un tamaño o manejar mejor el tamaño de la imagen sin que se pixele. Luego podemos colocar medianas, ¿sí? Y va a seleccionar solamente aquellas que son de tamaño mediano. Podemos seleccionar el tipo de color que queremos. Entonces a eso va también con lo que nos contaba Fernanda, bueno, de hacer buenos contrastes. No tenemos que ser diseñadores gráficos, sino solamente ver que esté bien armónico el trabajo o las imágenes que estamos incorporando. Entonces si yo quisiera aquellas que solamente tengan naranjas o rojos, fíjense que ya cambia diferente la búsqueda. Es una búsqueda un poco más específica, pero que nos va a ayudar y va a apuntar mejor a lo que estamos buscando y no tener que pasar de página en página en página en Google buscando cuál nos conviene más, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera azules, fíjense que ya cambia la tonalidad a imágenes solamente que tienen cosas azules o elementos azules, y así yo puedo ir
jugando con esta búsqueda, también puedo colocar aquellas que tengan fondos transparentes, eso que a veces nos queda una imagen, tenemos un fondo blanco y colocamos una imagen con un fondo azul, por ejemplo, que no lleva como contraste o no nos ayuda en la mejor visualización del contenido. Entonces, para eso, nosotros podemos colocar aquí transparente, y entonces toda la imagen en donde yo pegue esto, no se va a aparecer el fondo blanco, sino que va a aparecer solamente la imagen. Igual esta, no va a aparecer ese fondo blanco, sino que va a aparecer la imagen solamente. Y eso nos va a ayudar también para ir incorporando en las infografías, en las presentaciones, etc. ¿Sí? Los derechos de uso, entonces revisemos que nuestras imágenes siempre, los que nos comentábamos anteriormente, que tengan ese derecho de autor, tanto el contenido, entonces fíjense que las imágenes también son bien importantes para eso. El tipo, entonces aquí yo pudiera seleccionar si son imágenes prediseñadas, ¿sí? Si son dibujos lineales. Fíjense que la búsqueda se hace mucho más específica y ahorra muchísimo más tiempo en buscar imágenes diferentes. ¿Sí? Esto es un poco muchísimo más específico que, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con imágenes relacionadas con algún evento, entonces fíjense, bueno, algo que pasó las últimas 24 horas sobre educación, entonces me va a aparecer solamente eso. ¿Sí? Y me va a aparecer dibujos lineales, transparentes y de tamaño mediano. Ya la búsqueda de millones y millones de imágenes se redujo a 3 imágenes solamente. ¿Sí? O si yo quisiera borrar, bueno, ya borro todas mis filtros, porque finalmente todo esto son filtros. ¿Y por qué salté de Pictochart a imágenes y Google a imágenes? Porque esta es una recomendación que pueden utilizar para cualquier cosa que vayan a subir en sus trabajos, en sus creaciones. Entonces eso tiene que ver con lo que estábamos haciendo acá, de subir imágenes. ¿Sí? Entonces no solamente subir cualquier imagen o aquella imagen que después nos va a quedar pixelada, entonces esta va a quedar perfectamente, y otras imágenes pixeladas, y no va a haber como esa relación o armonía dentro de la creación que estamos haciendo. Entonces por eso les quería hacer esa salvedad allí. ¿Sí? Luego tenemos estos fondos. También podemos utilizar fondos con un código. Normalmente siempre los diseñadores gráficos tienen cuál es el color del fondo, tiene un código. Eso es mucho más específico, pero si tuviéramos ese código o esa referencia, podemos colocarla aquí. Y si no, pues podemos hacer cambios. Fíjense que yo puedo hacer cambios de fondo. ¿Sí? Del segmento seleccionado. ¿Sí? Supongamos que es esa. Y podemos colocar textos. Entonces están los que son textos con una infografía muy similar, que tienen que ver con los títulos o textos, y hay otros que tienen que ver con aquellas anotaciones, que tienen que ver con si fuese con alguna imagen, relacionado con alguna imagen también. Un poco también que tiene que ver con si tengo un logo y tengo aquí, puedo colocar la palabra. ¿Sí? Eso con respecto al texto o a la incorporación de textos. ¿Sí? Y si yo quisiera colocar o anexar, y aquí tiene que ver más con la interactividad, que la perdemos cuando lo vayamos a guardar, porque cuando lo guardamos solamente con la versión gratuita estamos utilizando la versión de imágenes, pero si tuviese otras opciones de descarga, yo puedo colocar aquí mapas, videos, etc. Incorporar estos elementos. ¿Sí? Fíjense que yo pudiera colocar esto y pudiera hacer una interactividad allí con respecto a algo que está sucediendo en Internet o alguna información que yo tuviese de Internet sobre algún país. ¿Sí? Que normalmente utilizan mucho las infografías, todo lo que tiene que ver con datos, mapas, etc. ¿Sí? Aquí yo pudiera colocar datos diferenciados. Entonces yo solamente le doy al lápiz. Fíjense que yo tomé el mapa y luego aquí le di a un lápiz y puedo ir colocando también.
Entonces, un poco para que esto se pierde un poco con la interactividad cuando descargamos imágenes, como se les he comentado, pero que podemos utilizar como imagen también, si quisiéramos colocar un mapa como imagen. Esto con respecto a la creación. Entonces, quisiera saber si hay dudas con la creación. Fíjense que aquí también yo puedo seleccionar un texto, ¿sí? Y ir a un hipervínculo, y el hipervínculo está relacionado con una página que está externa, que me llame y que relacione esa página. Yo puedo ir revisando eso, hacer esa revisión o ese hipervínculo. Y tiene aquí, en la parte superior, tiene también cómo cambiar elementos como si fuese un editor de texto que tiene diferentes tipos de tipologías de caligrafía o caligrafías diferenciadas, el tamaño de la letra, podemos hacer que sean negrillas, que sean subrayadas o no, la posición igualmente hacia la derecha, hacia la izquierda, centrado, si queremos hacer cosas puntuales o numerar cosas, ¿sí? Y eso si quisiera que un elemento estuviese detrás o delante, ¿sí? Un poco pensando en eso. Entonces vamos a las preguntas para pasar ahora a lo que tiene que ver con el montaje en Canvas e ir al ejercicio práctico en grupo, ¿sí? Vamos a las preguntas, si quieren abrir Sí. micrófonos o si Fernanda nos orienta. La pregunta que me quedó en el tintero fue clarificar un poquito de nuevo, Yeniré, en cuanto a las medidas. Andrea pregunta, si se modifican una vez confeccionada la infografía, ¿esto cambia los parámetros de la presentación? ¿No se puede trabajar desde un principio en tamaño tipo PPT? Es que Porque estas vienen predeterminadas. Fíjense que son plantillas que ya vienen con un tamaño predeterminado. Entonces, para hacer lo del tamaño, fíjense que aquí, un poco para adelantarme, cuando compartimos, tenemos un código HTML. Y este código HTML nos va a decir las medidas. Y por eso no me quería adelantar. Pero estas medidas son las que me van a decir cuánto puedo colocarle a mi infografía. ¿Sí? Y yo puedo aquí modificar el tamaño. Porque de aquí va a depender de este código va a depender que si yo quiero que sea de ese tamaño que ya viene predeterminado o de otro que yo determine. Porque puede ser que nosotros lo estemos pensando para montar en Canvas, pero puede ser que otras personas estén pensando en montarlo, no sé, en una página web u otro lado, ¿sí? U otro espacio. Entonces, de allí es que solamente se puede allí como manejar esos tamaños y luego modificarlos en el código cuando vayamos a introducirlo en Canvas. ¿Sí? Considerando que va a estar allí montado y que nosotros vamos a verlo de manera diferente a lo que lo estamos viendo ahora. ¿Sí? ¿Algunas preguntas? ¿Otras preguntas? Sí, ahora en términos de la privacidad de los documentos, por ejemplo, ¿esta infografía que estamos trabajando queda pública o queda privada? Pública por ser una versión gratuita. Normalmente todas las infografías, todas las herramientas digitales, normalmente las gratuitas siempre quedan en versiones públicas. ¿Sí? Entonces tendríamos que ser cuidadosos de la información que vamos a utilizar si no queremos que sea como publicada o pública. Gracias, Jenny. En el chat al menos ya no hay más preguntas, creo que las hemos resuelto todas. Ok, vamos a ir revisando. Ok, ahora lo que les quería mostrar, o que les quería compartir, era cómo desarrollarlo, cómo montar esto en Canvas. ¿Sí? Para montarlo en Canvas vamos a ir hay dos opciones. Una, descargarlo como imagen. Entonces, una vez que tengamos nuestro
nuestra infografía. Solamente es de descargar aquí en Download, descargar, y aquí podemos descargarlo solamente como imagen. Fíjense que las versiones pagas tienen para descargarlos en PDF o en PowerPoint, pero actualmente solamente tenemos para como PNG. Entonces tenemos la opción de descarga, seleccionamos la opción de imagen o con esa extensión y él me va a ir descargando mi imagen aquí abajo, que va a ser, en este caso se va a llamar prueba 21. Yo esta imagen la voy a colocar en mi escritorio para que sea más fácil para escogerla. Y me voy a ir, después que la descargué, esta es la primera opción, la descargué y me voy a ir a mi curso. En este caso voy a irme a mi curso de Canvas. Este es mi curso de prueba, entonces yo voy a ir a espacios para innovar. Ingreso y me voy a ir a módulos, que es como yo tengo organizado mi curso. ¿Sí? En mi curso tengo 3 módulos. Entonces yo, bueno, en este caso voy a colocarlo en el módulo, por ejemplo, el 3. Entonces yo iría aquí a más, al signo de más, y voy a irme a crear una página. ¿Sí? Fíjense que aquí está como ustedes lo han creado. Voy a página, crear una nueva página, selecciono nueva página y le coloco un nombre. En este caso va a ser prueba 21, que va a ser el nombre de mi documento, o va a ser el nombre que va a estar visible para los estudiantes de ese documento. Y le doy aquí a agregar ítem. Luego me voy a editar. Y yo puedo cargar mi imagen. ¿Sí? Para montar la imagen, solamente le doy aquí. Y yo puedo, aquí yo puedo jugar con las dimensiones. ¿Sí? Entonces, si yo me lo traigo de una URL, significa que yo estoy trayéndomelo de, por ejemplo, si lo tuviera en un Drive, yo me puedo traer la dirección del Drive y compartirlo. Y me queda incrustado aquí en Canvas. Y ya que aquí puedo jugar con las dimensiones, que era un poco también lo que nos decían, o lo que nos preguntaban. Yo puedo aquí jugar con las dimensiones que va a tener la imagen. ¿Sí? Eso es una manera. Luego está la manera del editor HTML, que es la manera que yo les estaba comentando, que es compartir el enlace. Por aquí, por Share. Fíjense que ustedes si se meten aquí, les va a aparecer, lo primero que les va a aparecer es esto aquí apagadito. Ustedes solamente deben darle clic aquí o encenderlo y hay un código embedido. ¿Sí? Ese es el que vamos a utilizar para incrustarlo en Canva. Entonces hagamos el ejercicio. Vuelvo aquí, estoy en mi plantilla. Supongamos que ya terminé el trabajo. Me voy aquí a Share o a compartir. Le doy clic. Esto va a aparecer así. Y ustedes solamente esto debe tenerlo activo. Y al tenerlo activo, me va a aparecer esto de aquí abajo que se llama código embedido o el código. Y me voy a traer este código de acá. Fíjense que aquí yo no tengo que cambiar nada. Esto es un código que está detrás de eso que yo estoy haciendo. Entonces, solamente fíjense que a mí me da la opción de copiar código. Y me dice aquí que ya lo copió. Cuando le den copiar, les va a aparecer ese mensaje que le va a decir, ah, bueno, sí, usted está copiado ese código. Me voy a ir aquí a página. Y me va a aparecer mi página, me va a aparecer normalmente así. Como siempre cuando creamos páginas en Canvas, usted se va a ir acá a editor HTML y le va a hacer clic allí en editor.
y va a pegar ese código. Puede ser de esta forma de pegar o control V. ¿Sí? Luego presionamos otra vez y va a volver. Fíjense que ya tenemos disponible nuestra infografía. Esta infografía está hacia la izquierda. Yo quisiera que estuviese en el centro. Selecciono y yo le doy aquí a centrar. Fíjense que yo puedo llevarlo hacia un lado, centrarlo, colocarlo hacia el otro lado, al costado derecho. Puedo jugar con esa imagen. Entonces recuerden que ese código que nos traemos de acá solamente es de aquí de editar, ir a editor HTML, copiar ese código y pegarlo acá. Fíjense que aquí están las medidas que hablábamos antes. Si yo colocara, por ejemplo, aquí, esto es lo que me trae de allá de Piktochart. Si yo colocara aquí 600 por, este es el ancho y este es el largo. Si yo colocara, vamos, para que se vea la diferencia. Aquí 600, vuelvo a tocar acá. Fíjense que ya se acortó muchísimo lo que es el documento, pero no lo que nos trajimos desde allá. ¿Sí? Veamos cómo se ve. Si quisiéramos achicarlo desde aquí, vamos a ver. Le damos aquí a guardar. Y para que no se vea ese documento súper largo en la misma página, yo puedo achicar eso y puedo ir a hacer que el estudiante pueda, o la persona que está viendo el documento, pueda hacer este scroll, que es desplazarme hacia abajo con el mouse. ¿Sí? Y fíjense que puede ser un material que de forma diferente me muestra una infografía, algunas cosas puntuales, etc. Normalmente estos documentos por tamaño, que es lo que nos han estado preguntando, por tamaño ellos vienen predeterminados, pero vienen la mayoría muy grandes o vienen grandes. Entonces, nosotros podemos jugar con esas dimensiones para nuestro curso haciendo lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Porque fíjense que al utilizar la plantilla, tenemos tamaños, pero los tamaños son muy grandes igualmente. ¿Sí? Son tamaños predeterminados. Y que vienen predeterminados para ciertos espacios como Facebook, LinkedIn, etcétera, si quisieran hacer otros. ¿Sí? Que está aquí, en este botón que está acá. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos esto montado en Canvas, ya tenemos allí un documento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las presentaciones? Que era lo que nos explicaba, que no era lo que nos preguntaban sobre, oye, ¿y yo eso lo puedo montar en PowerPoint? Como una posibilidad de que sea un diseño diferente. Sí se puede. Nosotros solamente tenemos que, fíjense, si yo me voy a presentaciones, supongamos que es esta la que yo quiero usar. Presentaciones tienen lo mismo que acabamos de ver en infografía. Igualmente tiene todas unas plantillas. Fíjense que nos da una serie de plantillas ya como predeterminadas y nosotros solamente tendríamos que sustituir. Cuando sustituimos, podemos descargar igualmente como imágenes, que es lo que nos permite. Y una vez que descarguemos como imagen, yo hice el ejercicio anteriormente nosotros nos vamos a encontrar con que nos va a descargar cada una de las imágenes. Entonces, voy a irme, que creo que lo guardé en mi escritorio. No lo guardé en mi escritorio. Ya. La imagen, Jenny, sí estaba. No, ya va. Fíjense, él me va a descargar esto. Él me va a descargar imagen por imagen. Me va a dar un zip y me va a dar todas las imágenes individuales. Entonces, si yo quisiera colocar
Vamos a guardar esta porque nada más hice el ejercicio con una. Pero si fuésemos a utilizar el PowerPoint, vamos a extraer esta. Pues siempre lo va a hacer en zip. Entonces es importante que lo tenga. Fíjense que aquí está la imagen 2. Me voy a ir a mi PowerPoint. Y aquí tengo la imagen 1. Si yo coloco aquí la plantilla, insertar, y me traigo esa imagen, o la imagen 2, por ejemplo. Y yo puedo traerme esa imagen, y fíjense que yo puedo jugar con el tamaño de la imagen. Entonces, eso que hice por allá con una buena plantilla, quizás con los colores que yo quería, con un diseño mucho más elaborado, sin tener tanto trabajo adicional, puedo convertirlo en un PowerPoint mucho más bonito y con menos trabajo. Entonces puede ser esas dos maneras. Una que tiene que ver con la imagen y esta infografía que podemos colocar en el curso, o esto que nos permite hacer un PowerPoint con una plantilla que es mucho más fácil y que juega mucho con los colores y los textos de manera más, de manera más fácil. Y así mismo voy a hacer con cada una de las imágenes. Fíjense que este PowerPoint puede ser de 10 páginas. Entonces yo puedo con cada imagen hacer lo mismo que acabo de hacer. Seleccionar la imagen. Vamos a llevarnos esta imagen. Solamente me estoy llevando las imágenes a mi escritorio. Creo que esta no me dejó. Es llevarse nada más o extraer toda la carpeta, la extraigo toda en mi escritorio. Porque las tengo abiertas, disculpe. Es solamente llevarnos las imágenes al escritorio o tenerlas disponibles en algún espacio e ir incorporando cada una de las imágenes, ¿sí? Es la idea de tener este PowerPoint que también nos va a servir para hacerlo de manera diferente. Entonces tienen como esas dos opciones o tenemos esas dos opciones para crear ese tipo de contenido. Últimas preguntas para ir a nuestro trabajo en grupal para que podamos hacer la práctica, que Fernanda nos va a explicar. Son 3 dudas. ¿La universidad comprará licencias para usuarios? Normalmente lo que estamos haciendo es trabajar con versiones gratuitas de todas las herramientas. Entonces, no creo que vaya a hacer uso de hacer esas compras, pues. ¿Sí? Sí, Yanire, tu audio. Las otras 2 dudas son respecto a Canvas, si la imagen puede ser interactiva y si hay tamaños ideales para subirlo en Canvas, pensando en la infografía. Sí, con respecto a los tamaños, son los que están allí predeterminados. Las infografías tienen esta orientación vertical y por ende siempre van a ser un poco más largas. ¿Qué podemos hacer? Hacer lo que yo hice, quizás achicarlas un poco para que la persona lo que haga es el scroll de bajar esta infografía, esta información para que no nos aparezca toda la imagen completa. Y si no es así, pues jugar con otras dimensiones más pequeñas. Sin embargo, normalmente utilizamos imágenes que son largas porque siempre son como 5 pasos, 10 pasos. Fíjense que las infografías son puntuales, pero tienen diversas informaciones. Entonces, por eso siempre tienden a ser más largas. A diferencia, hay otras herramientas, por ejemplo, como Genially, tiene infografías que son horizontales. Entonces, tienen otra disposición y es mucho más fácil manejar los tamaños. Son dando un poco mi opinión sobre las infografías. Veo caras que se rieron mucho, que estuvieron allí conversando. Veo caras muy sonrientes de que vamos a ver qué logramos hacer y qué logramos compartir. La idea de todas estas herramientas principalmente, y vamos a esperar el grupo 3 que también nos falta como para incorporarse. Lo importante de todas estas herramientas es que necesitan mucha práctica, de mucho hacer ejercicio. Quizás ahora lo vemos vemos algunas dificultades, pero la idea es que podamos ir desarrollando ejercicios o haciendo materiales y en la medida de eso vamos a ir perfeccionando todo lo que vayamos a utilizar.
eso no solamente le pasa a ustedes, sino a nosotros también como equipo. Siempre tratamos de hacer materiales que vayan un poco en la línea de incorporar cosas nuevas e ir viendo cómo queda y cómo visiblemente es mejor, tanto para compartir la información como visualmente bonito y que sea agradable para todos, ¿no? La idea ahora es que podamos, la persona que creó dentro quien creó el material en Pictochart pueda compartirnos pantalla y así nosotros poder pues visualizar un poco lo que hicimos. La idea es ir revisando qué opciones ustedes vieron, qué cosas podemos mejorar y qué recomendaciones podemos dar. Con respecto a lo que estábamos, que quedó como pregunta, que no la pudimos contestar mientras ustedes estaban reunidos, pude buscarlo del idioma. El idioma, la herramienta no tiene cómo cambiar el idioma, pero tenemos la opción de que podamos traducir todo de inglés a español desde Google. Entonces, en la pestaña en la parte superior de nuestro Google, es solamente todo aquello que venga en inglés, traducirlo en español. Y si ustedes desean volver a solamente es de descliquear esa opción y todo vuelve a inglés si quisieran solamente trabajar con la herramienta en español y lo demás de sus páginas en inglés. ¿Sí? Entonces, la herramienta como tal no tiene cómo configurar para cambiar el idioma, pero sí tenemos esa opción de cambiar desde Google todo lo que venga en inglés, traducirlo al español. ¿Sí? Entonces, ahora... no sé quién quiera comenzar, qué grupo quiera comenzar para yo cederle el coanfitrión para compartir pantalla. ¿Quién quiere mostrarnos? Cori, partamos nosotros, el grupo. Francisca. Le voy a dar, ¿quién tiene la pantalla, Francisca? ¿Quién va a Sí, yo. compartir? Ok, Yo. Francisca. Ya te doy entonces. Listo, tienes para compartir pantalla. Ok. ¿Se ve? Sí. Ya. Nosotros elegimos el tema de qué es lo que más extrañamos durante esta cuarentena. ¿Ya? Ok. Y lo que más extrañamos es compartir con la familia, ¿ya? Almuerzos familiares, etc. Típico café con las amigas, con un pastelito. Y también extrañamos poder viajar y caminar por la playa, ¿ya? También extrañábamos abrazar, pero no alcanzamos a poner la foto. Ok. ¿Y qué fue lo primero que ustedes pensaron cuando vieron el tema? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando se enfrentaron a la herramienta? ¿O cuál fue el primer ejercicio? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Eso fue lo primero. No sabíamos cómo hacerlo, pero ahí encontramos la herramienta text, o texto acá a la izquierda. Y ahí también no sabíamos cómo cambiar la letra o cambiarle el color, pero luego descubrimos que estaba aquí arriba. No fue mucho problema agregar las fotos, la verdad. Porque las bajé al escritorio y fue súper simple subirlas. También fue fácil sacar los iconos que están de base. Por ejemplo, aquí cambiamos, por ejemplo, todo lo naranjo estaba al lado izquierdo y los cambiamos de lugar. O sea, para que fuera a la izquierda y a la derecha. A la izquierda y a la derecha. ¿Y cuál fue la decisión? ¿Por qué usar esa plantilla y no otra? ¿Hubo Porque alguna...? la elegimos porque era la más colorida y creíamos que era como más feliz con respecto a lo que extrañamos de la cuarentena. Y es como un tema alegre. Por eso también elegimos este fondo, como con hartos colores. Ok, buenísimo. Gracias, Francisca, y el grupo. Si quieren, alguien ¿Te más del puedo grupo. hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer Ajá, una pregunta? claro, claro. Jenire, creo que es tu nombre. Sí. Sí, se puede, como se hace en PowerPoint, teclear el texto y el shekel, ¿cómo se dice esto? La forma, y se puede arrastrar los dos juntos.
¿Me entiendes? No, no la estoy No. entendiendo, pero vamos a A ver, repetir. perdona. Bueno, sí. si se puede, por ejemplo, si se puede arrastrar las dos cosas juntas, el texto y el formato, el cuadrado, Es porque que lo he visto, he cada visto, elemento cada elemento corresponde a, o sea, cada elemento se puede arrastrar, achicar o agrandar. ajá, pero Entonces, se puede, ya sea el fondo o sean las imágenes. Entonces, si queremos seleccionar varias, que creo que es lo que estoy ajá, entendiendo la sí, pregunta, sí. solamente hacemos clic, o sea, Ah, sombreamos, le damos a control o presionamos control y seleccionamos otras cosas, ¿sí? Todas las cosas que queremos y las arrastramos. perfecto, ¿Sí? perfecto, Es la manera perfecto. como, porque cada elemento en sí mismo se puede hacer todo eso, agrandar, achicar, mover. Si queremos Ajá, seleccionar varios y arrastrarlos, solamente seleccionamos uno, le damos a control y empezamos a seleccionar los otros. Y así arrastramos. igual que en el PowerPoint. Ok, Sí, ok, sí, de la misma. gracias, gracias. Es bastante intuitivo, bueno, nunca lo había probado, es bastante intuitivo. Sí. Lo único que lleva tiempo, claro, para, para hacer algo Pero fíjense bien. que los elementos importantes que rescato de lo que nos decía Francisca y que para todos, si tenemos un guión y sabemos qué es lo que queremos compartir o representar en el material, va a ser mucho más fácil. Entonces, primero escogieron la plantilla. Eso significó, bueno, si quiero dar un mensaje alegre, vamos a buscar primero plantillas que tengan Claro. muchos colores. Entonces ya ahí el filtro de selección fue mucho más fácil. Entonces, de 50 de muchas que habían, ya ustedes seleccionaron solo las que tenían o representaban eso que ustedes querían. Y luego solamente era de quitar objetos y poner otros o imágenes que tenían que representar ese contenido que ustedes querían presentar. Entonces son dos elementos que rescato del grupo que trabajó con Francisca y que, bueno, pueden servir de orientaciones para los otros grupos. ¿Sí? Gracias al primer grupo que se presentó. Ahora, ¿quién más quiere presentarnos? Muchos aplausos de todos. Si quieres, me puedes compartir Humberto. pantalla a mí, Humberto. Perfecto. ¿Sí? Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Me compartiste pantalla, ¿verdad? Sí, ya, Humberto. Creo que... Ya bueno, con mis Ok. compañeros hicimos algo que después logramos pasarlo a Canvas de prueba, ¿no? Entonces escogimos los mejores temas para el trabajo remoto y aprovechamos de ocupar una plantilla que había allí y bueno, es bastante intuitivo, así es que yo concuerdo igual que es relativamente simple hacerlo. Entonces aprovechamos de incorporar el logo, creamos 4 playlists, una máxima concentración que colocamos algunos videos de YouTube, Beethoven, una playlist descargando emociones, así que ahí estamos con AC/DC escuchando. Muy bien. Y después por una playlist corrigiendo pruebas, que tenemos a Coldplay. Ok. Y finalmente música para trabajo en grupo, que colocamos algo de jazz. Y bueno, eso fue. Aprovechamos de cambiar algunos colores y jugar un poquitito. Lo encontré, por lo menos personalmente, bastante interesante y bueno. Y gracias a mis compañeros también. Eso. Buenísimo. En esto lo que voy a rescatar es que es algo que podemos hacer distinto y que es fácil de utilizar. Entonces podemos hacer, solamente con hacer ese juego que ustedes hicieron, va a permitir hacer diferentes combinaciones y es un material que fíjense que en el curso puede ser que ustedes digan, bueno, es algo sencillo, diferente, pero que para el estudiante puede ser algo totalmente disruptivo cuando siempre estamos acostumbrados a ver muchos PDF o muchos PowerPoint seguidos, ¿sí? O estos tipos de contenido que forman parte de un ambiente como diferente o de una herramienta diferente. Y podemos incorporar música, podemos incorporar otras cosas. Ajá. Humberto, si puedes comentar cómo compartieron videos de YouTube, porque otro grupo lo habíamos visto solo como URL. No sabíamos cómo incrustarlo de otra forma. Si nos puedes Claro, bueno, comentar. la verdad que lo hicimos entre los tres, fuimos a herramientas, de herramientas fuimos a video, no sé si alguno me puede ayudar de mis compañeros, y de ahí fuimos a YouTube, buscamos lo que queríamos buscar, copiamos la URL de YouTube y lo pegamos en la herramienta y así lo podemos subir. Claro, fue como incrustar desde el video más que la URL
solamente. No, copiamos la URL Claro. de YouTube. Y Claro, pero la lo hicieron pegamos. como desde video. Ah, sí, Sí. desde video fue, Sí. 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 Ujú. Exacto. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Es que yo estaba tratando, soy del grupo de Humberto Ujú. y voy a poner mi video ahí. Y estaba tratando de subir esta misma infografía a mi Canvas. Pero parece ser que la temporalidad como en la disponibilidad del material tarda un poquito. Ah, sí. ¿O dónde No, puedo buscar este infografía que acabamos de crear? se cortó un poco lo que estaba diciendo Marisol, creo. Ah, sí. Ajá. Lo importante es que primero ubiquen en que en página siempre va a ser como lo hicimos, desde HTML para que él pueda tomar todos esos datos. Recuerden que son datos que vienen vienen de internet y solamente es de incrustar en HTML, guardar y cuando guardamos ya tenemos disponible en el curso. Entonces, eso no debería tardar mucho. Lo importante es que tengamos esos enlaces, hecho bien esa copia del HTML para poder incrustarlo en Canvas. ¿Sí? No La debería haber pregunta- problema. Sí, Dime. la pregunta era, yo en este momento para buscarlo en PictoShart, quiero acceder a esa infografía para insertarla en mi Canvas, pero el usuario, el que lo gestionó es Humberto. Claro, Tendría porque que a lo mejor compartírtelo yo, ¿no? sí, porque lo que pasa es que quien lo está creando es el que tiene el enlace. Entonces hay dos formas. Ese código que nos da para incrustarlo en el curso es uno y para compartirlo es otro. ¿Sí? Para compartirlo es que Humberto deba compartir su enlace o ese compartir enlace, que es uno solito, es como si fuese el enlace de un video, como si fuese el enlace de una página. Y ese sería diferente, porque eso es el enlace. Entonces ya no O sea, que sería no queda- página, entonces no sería página, sino herramienta externa. ¿Sí? Ya. URL Pero- externa, perdón. En Canva Entonces, sería con URL externa, a sí, través del link que te pase Humberto. sí, Esa eso es lo otra entiendo. cosa. Sí, Ujú. pero en el PictoChart, si otra persona X quiere acceder a lo que nosotros acabamos de hacer, porque lo que entendí es que lo que uno modifica queda también disponible. Claro, porque las herramientas se van actualizando y eso está en internet. Entonces, si Humberto hace modificaciones y tú lo tienes en tu curso mediante ese link que te dio él, se va también a modificar en tu curso. Ya, ok. Ya. ¿Sí? No es que Porque son quede disponible modificaciones que se para hacen en todos. línea. Exacto, son modificaciones que se hacen en línea. Es igual como trabaja Genially. Genially, si tú le haces si esto está montado en Canvas y tú le haces modificaciones en tu Genially, se va a actualizar automáticamente en la URL o en ese que tú tienes allí incrustado en Canvas. ¿Sí? Porque A en diferencia. Ujú. Sí, dime. No, que en este preciso momento, si yo busco en PictoChart el trabajo que acaba de hacer Humberto, no lo encuentro. Claro, porque está creado con el usuario de Humberto. El usuario de Humberto es diferente al tuyo, que tienes tu usuario y contraseña diferente. Entonces, eso que los trabajos, los PPT, las infografías que uno crea, no quedan disponibles para todo el mundo inmediatamente. No, claro que no. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, si ustedes le colocaron un título específico, si yo busco en Google, se supone que cuando yo haga búsquedas en Google va a aparecer ese documento como imagen o como material disponible públicamente. Porque lo que pasa con las versiones, lo que pasa con las versiones gratuitas es que hace ese tipo de cosas. Ahora, cuando tienes versiones pagas, entonces empiezas a tener limitantes o parámetros de privacidad diferentes. Entonces, si yo lo buscara en Google, no me va a aparecer si yo tengo, no sé, una cuenta pro que me permite filtrar y que nada más quien tenga ese link sea el que lo vea o el que yo quiero que lo vea. Correcto. Exacto. Un poco Pero eso. aunque esté en Canvas, igual es público, o sea, porque la idea de esto es insertarlo en Canvas. Y se supone Sí, que en Canvas para entrar tiene que tener
la clave de la universidad porque es Canvas UC. Sí, pero Entonces, son URLs externas, Marta. Son URLs que ya, vienen externamente. ya, Entonces, perfecto. claro, el que está entrando en Canvas puede verlo ingresando con su usuario y contraseña, pero finalmente esos son herramientas externas. Ya, Entonces, son herramientas que nos estamos trayendo el link o nos estamos trayendo la URL para compartir. ¿Sí? ya, Entonces, por eso es. perfecto. Vale. ¿Otro grupo que quiera compartir o quién es el siguiente que nos va a compartir? Ya, aprovechando que el mismo tema, entonces, y como el caso también. Cori, ¿te comparto pantalla? Sí, por favor, ¿sí? sí. Ah, ok. Para mucha molestia. Va. Listo, Cori. Voy a... ¡Tarán! Acá igual sí. ¡Taná! Ay, perdón. Música de cuarentena, mis temas favoritos. ¿Qué canción podrían escuchar para animarte? Y pusimos hartos iconitos y elegimos una plantilla como bonita. Y acá tenemos el ejemplo de los links que había hablado con el compañero, como para los enamorados, y de hecho uno pincha acá el link y lo lleva como a la playlist. ¿Sí? O para el carrete por Zoom, también te lleva a la playlist. Para ser productivo y para el trasnoche, ¿sí? Que muchos tenemos que seguir un poquito de largo. Según lo que Ok. necesite. Y por acá como feliz cuarentena, porque pero hicimos Ok. una bien alegre y bien con hartos colores. Intentamos cambiar los colores. Está bonita. Tuvimos complicaciones en el fondo para intentar ver cómo cambiar el color de fondo, pero después lo descubrimos y pudimos hacer la magia. Ok, muy bien, quedó excelente. Ahora fíjense la diferencia que hay entre los que nos presentaban anteriormente, que estaba como incrustado, o aquellas listas ya estaban como incrustadas en la infografía, a diferencia de esta que nos permite ver el link y en el link irnos a la herramienta. Entonces, al hacer clic nos lleva a otra página diferente, en donde vamos a ver cuál es esa lista de música. Entonces, fíjense que hay dos formas de ver un contenido muy parecido, pero que son dos formas distintas de verla. Una está incrustada en la misma infografía y otra que me lleva a otra página externa o a otra página diferente. Entonces, en formas de navegación nos va a permitir verlo de forma distinta. Y eso depende mucho del contenido que quieran compartir. ¿Sí? Gracias, Cori, y al equipo que trabajó con Cori por la presentación. El último grupo, para cerrar. María Jimena lo tenía. ¿Se habrá ido? Ahora. Ya. Ya va, Voy a compartir pantalla. ya va, María Jimena, ya te cedo el control. Listo, María Jimena. Ya. Ya Espera. Ok. Mira, nosotros la verdad es que yo llegué un poquitito tarde, ya, entonces nos costó como llegar al PictoChart, ya, y ver cómo empezar a trabajar. Entonces, pusimos, el tema nuestro era lo que más extrañamos en cuarentena, ya, que era como el paisaje, el salir, un poco la libertad, por eso está como el camino con el auto y como frente como a la aventura, ¿ya? Entonces pusimos ahí la fecha en cuarentena COVID-19, el 21 de julio, y bueno, acá la verdad es que pusimos harina y más harina, y nosotros dentro de un saco de harina, los integrantes del curso, porque conversábamos también que lo que más hemos hecho es pan. ¿Ya? Muy bien. Pan, cake y torta. Pan, torta, todo lo que tenga Pan, que ver torta y con pan. harina. ¿Ya? Eso, y bueno, Tenían eso en común. Tenía que ser común. Sí, Senior Web Designer, que es Marta. Yo que Digital Project Manager y que COVID-19 era el Junior Web Developer. Muy bien. Ya, y hasta ahí llegamos. Perfecto. Fíjense que lo bueno de hacer interpretaciones con imágenes. Y aquí rescato lo que hizo este grupo es cómo hacer de ese tema que es en común o cómo podemos representar aquel contenido con imágenes. Entonces lo potente que puede ser
ver esa imagen, bueno, voy en un recorrido, las harinas, bueno, eso es algo que nos representa por estas cosas. O sea, hay un detrás de cada contenido que colocamos, tanto en texto como en imágenes. Y las imágenes son muy poderosas y potentes. Entonces, es importante cuando escojamos esas imágenes que representen realmente ese contenido que queremos pues transmitir de alguna manera. Y bueno, eso es una cuestión también como de práctica, todo lo que el equipo de María Jimena pues ha desarrollado en eso de ir practicando e ir arrastrando cosas, ir viendo cómo utilizar la herramienta. Y es el ejercicio que siempre les comento a las personas que se conectan a los talleres de este tipo de herramientas, que es mucho de práctica. Muchas de ellas son intuitivas, como ustedes lo han dicho. Entonces, es cuestión de ir manejando todos los elementos de las páginas. ¿Sí? Gracias al equipo de María Jimena y el esfuerzo que hicieron. Fernanda les acaba de compartir un link de una encuesta que es pequeña, pero que nos ayuda muchísimo a entender un poco también hacia qué cosas necesitamos desarrollar o qué cosas queremos o qué necesitan, en qué necesitan formarse o qué necesitan practicar para que este segundo semestre con todos estos desafíos en línea pueden ayudarlos a pues, facilitar el proceso de la creación de los cursos en Canvas. ¿Sí? Entonces, si pueden contestar esa encuesta, sería buenísimo para nosotros. Y decirles que agradecemos, Fernando y yo agradecemos su participación, que se hayan quedado hasta el final, sobre todo pensando en que mientras más practicamos y mientras más conocemos y nos reímos de nuestras propias creaciones, pues podemos hacer más o menos la creación de contenido. Y decirle que tenemos todos, que conozcan todos nuestros canales de comunicación. Recuerden que está el correo, que están las asesorías personalizadas. Entonces, si ustedes quieren hacer un contenido o quieren utilizar alguna herramienta, trabajar con lo que Fernanda nos comentaba de trabajar aspectos pedagógicos dentro de los cursos, pues estamos pues, a disposición con las asesorías personalizadas en el CD2. ¿Sí? Fernanda, no sé si quieras culminar por algo. Sí, además les podemos enviar el material del PPT que presentamos y también los iconos y que nosotros también como Centro de Desarrollo Docente promovemos, también se los podemos adjuntar para que ustedes puedan utilizar los diferentes recursos que vayan creando. Agradece. Y de plus estos fondos también que pueden utilizarlos en sus reuniones de Zoom o incluso en las PPT narradas si alguien utiliza también esos espacios de creación de recursos. Y Solange pregunta cómo se piden las asesorías. Hay un link, yo te lo voy a enviar de inmediato por el chat, en donde pueden llenar un formulario. Y ahí después un profesional del centro tomaría la asesoría según también la temática y la especificidad. Ahí lo envía Solange. Y también junto con Yenire, como ya decía, agradecerles por la participación, la motivación y también por quedarse hasta el final, porque sabemos que es un espacio bien largo, pero también de harto aprendizaje. Nos despedimos entonces. Gracias por su participación. Feliz tarde a todos. Igual Muchas para gracias. ustedes, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, Consuelo, Solange, todos. Chao. No sé si les puedo hacer una pregunta. Que espero Claro, que Jonathan. disculpa que me haya metido al final. Vi que el día de ayer, creo, o un día pasado, había como un curso de herramientas como para usar tu celular como... pero me metí tarde, o sea, como que subo hoy día. ¿Eso lo van a subir a alguna plataforma después o algo? ¿Va a quedar disponible, no? Sí, ese es el curso de Kit Móvil, ¿no? Sí, Sí, es un Kit taller Móvil. de la Facultad de Comunicaciones que nosotros estamos apoyando como CD2. ¿Ya? Entonces quizás más adelante igual voy a llevar esta inquietud porque se puede promover a que haya otra versión. Entonces Claro, voy a consultarlo, sí. Sí, porque de hecho me metí hoy día buscando cursos y no me había dado cuenta de todos estos programas que tenían. No sé por qué la difusión no llegó a mí de manera eficaz.
Ese kit, ese curso es un curso en Canvas, entonces probablemente tenga ya. varias versiones. Entonces, Ya, primero perfecto. hicimos esta primera versión, luego se abre nuevamente. Lo que tendrías que estar pendiente también es de las publicaciones en la página. Perfecto. Siempre estamos publicando por mes, prácticamente Voy a estamos estar más tratando de pendiente. publicar por el mes Sí. anterior. Y en el mail el BRA informa, que ahora viene con el título CDDoc informa, entonces si ves eso es porque estamos Ya. promoviendo ciertos talleres o herramientas o espacios nuevos de formación. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Dale, Bien. Jonathan, feliz tarde. Igual. Que estés Chao. bien. Chao. Chao, Fernanda. Chao, Jenny. Desconectémonos. Gracias, Fernanda. Nos duramos las 2 horas. Sí, pero Bueno, todo bien. todo bien, todo bien. Estamos hablando, descansa. Ya, Anda, tómate hablamos. Gracias.